Segunda Reyes capítulo 18 dice: Ezequías, estoy fascinado por este rey. Ha sido igualado, ha sido puesto casi al lado de David por lo bueno que era. Dice la Biblia que hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Igual, dice el texto bíblico, igual que su antepasado David. Es decir, la forma en la que él llevó a cabo su gestión de gobierno, la forma en la que él pastoreó su grey, su iglesia, su país, lideró su país, le trajo a Dios buenos recuerdos. La forma en la que nosotros pastoreamos, lideramos, ya sea una casa, una oficina, un ministerio, evoca recuerdos para Dios. La pregunta es: ¿qué clase de recuerdos le evoca tu vida, tu ministerio, tu gestión de gobierno, tu forma de liderar tu casa? ¿Qué recuerdos le trae a Dios, buenos o malos? Y este hombre, Ezequías, era muy joven. Pero el hecho de que le faltara experiencia le sobraba en sabiduría y discernimiento. 25 años tenía este muchacho cuando comenzó a gobernar una nación. La nación que él toma era una nación que estaba en la bancarrota. Había una crisis institucional muy profunda. Una crisis política, institucional, económica, moral, espiritual. Su padre, uno de los peores reyes que tuvo Judá, había dejado el país en la desgracia más absoluta. Y este muchacho tiene la obligación, el deber de sacar adelante un país. Y él hace un recuento y llega a la conclusión de que el país está como está porque se habían alejado de Dios. Dice Segunda Crónicas, capítulo 29, versículo 6. Nuestros antepasados, por supuesto, incluido su padre, hicieron lo malo a los ojos de nuestro Dios. Abandonaron al Señor, le dieron la espalda. Por eso, la consecuencia de haberle dado la espalda, de haberse alejado de Dios, por eso el enojo del Señor ha caído sobre todo el país. El muchacho, 25 años, que no tiene experiencia en la vida, tiene la sabiduría necesaria, el discernimiento necesario para llegar a la conclusión de que el país está como está porque se habían alejado de Dios. Y eso es inusual, es poco común, inclusive hoy en día. Porque alguno de ustedes podría decirme: bueno, pastor, es obvio. El pueblo se alejó de Dios y ahora está sufriendo el castigo, el enojo, la maldición. Sí, pero dígame una cosa: ¿cuántos presidentes usted conoce? ¿Cuántos gobernantes? ¿Cuántos líderes mundiales usted conoce que hayan arribado a la misma conclusión que arribó el rey Ezequías? ¿Cuántos presidentes, gobernantes o líderes mundiales reconocen que estamos como estamos? Sumidos en una decadencia moral, espiritual, económica, institucional. ¿Cuántos de ellos reconocen que el mundo está como está porque nos hemos alejado de Dios? Al contrario, parece que con sus acciones de gobierno
y con la estimulación a la promulgación de leyes anticristianas parecieran decirnos a todos nosotros que el problema no fue alejarnos de Dios, sino que el problema es Dios mismo, porque tratan de echarlo de todas partes. Se han empecinado en echar a Dios de los colegios, de las instituciones, de todo el mundo. Parece que en lugar de reconocer que estamos como estamos porque nos alejamos de Dios, parecen que nos mandan un mensaje diciendo: el problema es Dios, echémoslo de todas partes. Pero no hablemos simplemente de líderes políticos. ¿Cuántos hoy en día reconocen que la crisis familiar, que la crisis moral, espiritual y familiar en la que estamos viviendo es el resultado de habernos alejado de Dios? ¿Cuánto hace que no escuchas a un padre, a una madre, hacer un análisis de su familia? Una familia que está en la bancarrota, una familia que sufre un infierno, y en lugar de reconocer que estamos como estamos porque nos alejamos de Dios, creemos como los líderes políticos. Ellos creen y suben y asumen sus gobiernos creyendo que si mejoran las políticas internacionales, o si mejora la economía, o si se atraen capitales extranjeros, vamos a mejorar. ¿Cuántos papás y mamás, cuántas personas en nuestra familia reconocen eso? Que estamos como estamos porque nos hemos alejado de Dios. En cambio ellos creen. ¿Cuántos matrimonios que viven en profunda crisis creen que si tuvieran un mejor trabajo, y creen que si tuvieran mejores ingresos, y creen que si recibieran esa herencia tan esperada, entonces los problemas se solucionarían? Ilusión. Porque si eso fuera verdad, entonces los hogares de los ricos sería un paraíso, cosa que no lo es. ¿Cuántas personas que están sumidas en la droga, en el alcohol, cuántas personas que están sumidas en el vicio llegan a la conclusión que están como están porque se alejaron de Dios? Al contrario, todos buscamos un chivo expiatorio. Estamos buscando a quién echarle culpa. Y lo que pasa es que papá, cuando yo era pequeño, no me abrazó. Lo que pasa es que mamá abandonó la casa. Y lo que pasa, amigo y hermano, es que no estamos viviendo lo suficientemente cerca de Dios como debería, porque de lo contrario los resultados serían diferentes. Nuestro Dios es un Dios bueno, nuestro Padre es un Padre bueno, y Él sabría cómo manejar nuestra vida y guiar nuestra familia. Ese es el problema. Así que no me diga usted que está obvio la conclusión que arriba Ezequías, porque ninguno de nosotros tiene el discernimiento para reconocer que estamos como estamos porque nos alejamos de Dios. Inclusive en las iglesias, inclusive los creyentes. ¿Cuántas iglesias están volviendo a Dios? ¿Cuántos líderes religiosos en el mundo están reconociendo que las iglesias y los creyentes estamos como estamos porque vivimos lejos de Dios? Ni siquiera muchos se dan cuenta del problema que viven sus ministerios. Y de aquellos que se dan cuenta, en lugar de volver a Dios, andan, deambulan de acá para allá, buscando el secreto, buscando la fórmula, buscando la receta, cuando la fórmula, el secreto es volverse a Dios. Y si alguien sintiera la tentación de decirme: pastor, usted está hablando acerca de gente que vive lejos de Dios, pero ese no es nuestro caso. ¿Así? ¿Alguien tiene la tupeza acá para decirme: yo no estoy tan lejos de Dios como usted insinúa, pastor? Muy bien, yo tengo algo que decirte. Quiero que me muestres los frutos.
Porque si estuvieras como yo, si estuviéramos viviendo cerca de Dios, nuestros frutos serían diferentes. Seríamos una llama ardiente. Estaríamos llenos de poder espiritual. El poder espiritual que nos capacita para vencer el pecado. El poder espiritual que nos capacita para desbaratar las obras del diablo en este mundo. El poder espiritual, los frutos que tuvieron aquellos primeros creyentes en el primer siglo. Todo eso es evidencia de que todos nosotros no estamos viviendo tan cerca de Dios como deberíamos o como creemos que estamos viviendo. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. Porque si de verdad viviéramos tan cerca de Dios como decimos, los frutos serían diferentes. Y el incremento, diría yo, el galopante incesante del pecado, el ritmo acelerado de crecimiento del pecado entre la fila de los creyentes, la falta de frutos espirituales, la falta de poder para vencer el pecado, la falta del poder para vencer las estrategias de Satanás que se levantan contra nuestra familia y contra nuestros hijos. La falta de ese poder es evidencia clara de que no estamos viviendo lo suficientemente cerca de Dios como deberíamos vivir. Es hora de reconocer. Es hora de llegar a la conclusión, a la misma conclusión que llegó el rey Ezequías. No, el problema, estamos como estamos porque nos hemos alejado de Dios, o por lo menos no estamos viviendo tan cerca de Dios como deberíamos. Qué sabiduría la de este muchacho. Reconocer que estamos como estamos porque no estamos viviendo lo suficientemente cerca de Dios. ¡Qué sabiduría! Pero el muchacho le sobra la sabiduría. Porque asume la gestión de gobierno, asume el reinado del país, hace un análisis situacional y dice, este es el problema, este es el origen del problema. Nos hemos alejado de Dios. Pero él dice, yo sé cómo vamos a salir adelante. Yo sé cómo voy a sacar este país adelante. Yo sé cómo voy a sacar esta familia adelante. Yo sé cómo voy a sacar este ministerio adelante. Yo sé cómo voy a sacar esta iglesia adelante. El muchacho no solo sabe cuál es el origen del problema, sino que tiene la solución. Dice, yo tengo la solución. ¿Cuál es? Volvernos a Dios. ¡Wow! Y el primer paso que toma, no es una reunión de oración o de adoración. Es una reunión de santificación. ¿Qué? El muchacho que le sobra sabiduría y discernimiento de Dios, el muchacho que se ha equiparado casi al gran David, que hizo lo bueno y lo recto delante del Señor y que cada cosa que él hacía evocaba buenos recuerdos, como los de su antepasado David. El muchacho sabe que hay que volverse a Dios, pero para volverse a Dios, el primer paso es santificarse, purificarse. Ninguno de nosotros pensaría en tomar ese camino. Al contrario, cuando estamos en medio de problemas o de crisis, nuestro primer problema es orar. No está mal.
Pero el muchacho tomó otro camino y no le fue mal porque tuvo un avivamiento y porque tuvo la bendición del Señor. El primer paso que toma el rey Ezequías en su camino al avivamiento es purificar, no al pueblo, aunque después lo va a hacer, no al pueblo, primero purifica a los líderes. No a los líderes políticos, sino a los líderes religiosos. ¡Wow! Y no es un detalle menor, porque el mismo David, años atrás, había hecho exactamente lo mismo. David, en su intento de traer a Dios al país, de traer el arca de la presencia a Jerusalén, en su intento lo probó todo. El hombre puso el arca en un carro nuevo y no funcionó. Y entonces él tuvo que averiguar cuál es la forma de traer a Dios a una casa, cuál es la forma de traer a Dios a una nación. Y lo averiguó y él supo que la forma era traer el arca a hombro de los levitas. Aunque esa es una media verdad, porque no era solo a hombros de levitas, sino a hombros de levitas santificados. Por eso David mandó a santificar a todos los levitas. Dice Primera Crónicas capítulo 15. Primera Crónicas capítulo 15, versículo 11. Dice: David se reunió con algunos sacerdotes y levitas. En la reunión David les dijo: ustedes son los líderes, así que purifíquense y hagan que todos los levitas se purifiquen ante Dios. Así podrán llevar el cofre, el arca del Señor. Y ahora Ezequías hace exactamente lo mismo. En 2 Crónicas capítulo 29, versículo 4 y 5. El rey Ezequías dice, convocó. 2 Crónicas capítulo 29 versículos 4 y 5. Dice: convocó a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: escúchenme. ¿A quiénes? A los sacerdotes y a los levitas, lo mismo que había hecho David. Y les dijo: escúchenme, purifíquense ustedes y purifiquen el templo del Señor. Quiten del santuario todos los objetos contaminados. Ezequías sabía que para atraer a Dios y tener la bendición de Dios, el camino era la santificación de los líderes. David sabe que para traer el arca de la presencia de Dios tiene que hacerlo a hombros de levitas purificados, santificados. Mi amigo, mi hermano, la lección principal en esta tarde es: la santidad de los líderes es condición indispensable para traer a Dios de regreso. Se hace a la manera de Dios o la presencia no vendrá. Es a la manera de Dios o no hay bendición. Es a su manera, no a como a mí me parece. Pues el gran secreto que se nos revela en esta tarde es que si usted quiere traer a Dios a su familia, si usted quiere traer a Dios a su casa, a su hogar, a su vida, si usted quiere traer a Dios a su ministerio, a su iglesia, a su oficina, si usted quiere traer a Dios y tener la bendición de Dios, entonces es condición indispensable santificar a quienes son los líderes en la casa, en la iglesia, en el ministerio, en la oficina. La clave o el clavo siempre son los líderes. Yo quiero mostrarle a usted bíblicamente, ninguno de ustedes va a poder decirme si ustedes pueden encontrar aquí un rey que se vuelva a Dios
y su pueblo no reciba la bendición de que su rey se volvió Dios. Al contrario, cada vez que yo leo en las escrituras de un rey y sus líderes que se vuelven a Dios, veo a la nación bendecida y avivada. Cada vez. Y cada vez que veo a un rey y a sus líderes alejarse de Dios, veo a una nación maldecida. Siempre es así. Siempre, siempre, siempre es así. Cuando un rey se volvía a Dios y sus líderes se volvían a Dios, la primera beneficiada era la nación. El pueblo era avivado, el pueblo era bendecido. Pero cuando un rey, cuando sus líderes se alejaban de Dios, los primeros que sufrían era la nación. Siempre es así. El secreto para que una familia tenga a Dios son los líderes que la gobiernan. Es papá y es mamá. Cuantos más temerosos sean ellos, cuanto más alejados vivan del pecado, cuanto más se santifiquen y purifiquen, más bendecida va a ser esa familia. Lo mismo una iglesia. La importancia de congregarse en una iglesia cuyos pastores y líderes caminen en santidad. La importancia de congregarse, la importancia de vivir en un país donde sus líderes caminen en santidad. Cuando eso suceda, dice la palabra, todo el pueblo, toda la iglesia es bendecida. Pero ay, cuando usted cae en manos de una iglesia cuyos líderes no caminan en santidad. ¡Ay! De una familia cuyos líderes no están caminando en santidad. ¡Ay! De aquellos que viven en los países cuyos líderes no caminan en temor reverente de Dios. Siempre es así. Y usted tiene un rey como Ezequías que se vuelve a Dios de todo corazón. Y toda una nación es avivada. Y toda una nación es bendecida. Pero usted tiene a su padre, al padre Acaz, un hombre corrupto que hasta cerró el templo. Y ya no había servicios, ya no había cultos. Ya no se presentaban ofrendas, ya no había incienso, ya no había oración. Todo hizo. Y levantó altares a los dioses paganos. Usted tiene un país en la bancarrota, en la desgracia más absoluta. Siempre es así. El liderazgo del líder atrae o la bendición o el enojo de Dios. Siempre es así. Por eso, líderes, yo veo cada domingo tantas personas viniendo a buscar a Dios en este lugar. No sea que nosotros los pastores y los líderes seamos el impedimento, seamos el escollo, seamos la piedra que está deteniendo la bendición y el avivamiento sobre tantas vidas que vienen a buscar a Dios. No sea, líder, que usted en su ministerio, en su célula, sea el tope. Sea aquel que está aplicando un tope para que las personas que están en su ministerio o en tu célula no sean bendecidas. Es importante que nos santifiquemos. Es importante, líderes, que vivamos en santidad, caminemos en santidad, vivamos alejados del pecado todo lo que podamos. Y vivamos tan cerca de Dios como podamos, porque eso atraerá bendición sobre nosotros, sobre nuestra familia, y atraerá bendición sobre toda la iglesia, sobre todo nuestro ministerio. La importancia de caminar en rectitud, en integridad, en santidad delante del Señor. Por eso el rey Ezequías lo primero que hizo fue santificar a los líderes. Ni siquiera a los líderes políticos, porque él sabe que todo depende de los líderes religiosos. Todo él sabe que si los líderes religiosos se acercan a Dios, atraerán la presencia y atraerán la bendición de Dios. Y manda santificar a todos los sacerdotes y a todos los levitas. Santifíquense ustedes y luego santifiquen el templo. Quiten del templo toda cosa que esté contaminada. Quizás en alguna otra oportunidad hablemos sobre la importancia de quitar en nuestras casas aquello que no le agrada a Dios.
Sería muy bueno que le pidiera al Espíritu Santo que le guíe a tirar todas aquellas cosas. A tirar, no dije a regalar. Si no es de bendición para usted, no tiene que serlo para nadie. A tirar, dice quiten. Acá el texto dice quiten, no dicen regalen. Quiten del templo todas aquellas cosas que estén contaminadas. Quizás en algún domingo yo les hable acerca de la importancia de santificar nuestra vida hoy, pero la importancia de santificar nuestras casas, nuestros hogares, nuestros ministerios, nuestras oficinas, de todo aquello que pueda desagradar al Señor. ¡Wow! ¡Qué sabiduría la de este Ezequías! Ezequías sabe que para traer a Dios de regreso a la nación necesita santificar los líderes. Y él lo hace. Solo que los líderes, los sacerdotes, no querían hacerlo. En el mismo pasaje, si ustedes leen en 2 Crónicas capítulo 29, ustedes van a ver que cuando Dios decidió traer un avivamiento a la nación, no había suficientes sacerdotes que estuvieran santificados para presentar las ofrendas que la gente traía delante de Dios. Dice que no había. Entonces Dios tuvo que valerse de los ayudantes de los sacerdotes, que eran los levitas. Porque cuando llega el momento en que Dios nos necesite, si no estamos santificados, Dios va a usar a otros. Y quizás ese otro esté muy cerca tuyo y está en tu ministerio, pero si el líder se rehúsa a santificarse y Dios viene con una obra y necesita a alguien, en lugar de usar a ese sacerdote, a ese líder, utiliza a otra persona. Así ocurrió acá. 2 Crónicas capítulo 29, versículo 34. Dice: sin embargo, no había suficientes sacerdotes para preparar todas las ofrendas quemadas. Por eso los levitas lo ayudaron hasta que se purificaran más sacerdotes, porque los levitas habían sido más cuidadosos en cuanto a purificarse que los sacerdotes. ¡Wow! Estos sacerdotes que no quisieron purificarse se perdieron el avivamiento. Por no hacerlo, la desobediencia de los líderes le costó el avivamiento a ellos. Mi pregunta es: ¿estás preparado para cuando Dios te necesite? ¿Qué cosas deberías saber antes de casarte para que tu media naranja no se convierta en tu medio limón? El matrimonio es un compromiso serio y no debe ser tomado a la ligera. De modo que es de sabios dedicar tiempo para evaluar la relación y aprender todo lo que se pueda antes del gran día. ¿Cuáles son las señales que anticipan un gran fracaso? ¿Cómo resolverán los conflictos? Estas preguntas encuentran sus respuestas en este libro, Horror, desperté con un desconocido en mi cama. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Serás un instrumento útil para ser usado en las manos del Señor cuando Él decida llevar a cabo su gran obra. Podrías decir, como dijeron los levitas después que santificaron todos los elementos del templo: aquí están. Vinieron delante del rey y le dijeron: aquí están, purificados delante del Señor, listos para ser usados. ¿Podrías decir lo mismo si el Señor te necesitara para una misión especial, sabiendo ahora que Dios no va a usar a alguien que no esté santificado? Si Dios pasó por alto a los sacerdotes que no quisieron santificarse y necesitó usar a sus ayudantes, también lo va a hacer con nosotros. Si Dios necesitara a alguien para llevar a cabo una misión, ¿estarías preparado? ¿Y cómo es eso de preparado? Santificado delante del Señor, listo para ser usado. ¿Podrías decirle al Señor, preparado delante del Señor, listo para ser usado? ¿Saben cuál es el gran problema que tenía Ezequías en el camino al avivamiento?
El gran problema, el gran escollo con el que se encontró Ezequías fueron sus líderes que no querían santificarse. Usted puede decir, pastor, a lo mejor el problema fue el pueblo que se rebelaba y no quería volver a Dios. No, el pueblo quería volver a Dios. Entonces el problema es que faltaba en la economía porque no podíamos... No. El problema que tuvo Ezequías en el camino al avivamiento fue que sus líderes, sus sacerdotes, no querían santificarse. Entonces, cuando Dios llegó con el avivamiento, Dios tuvo que saltar y no usar a los sacerdotes que estaban impuros. Y se aprovechó de levitas. Pero aún así, estos cabeza dura, aun cuando el rey vuelve a decirles que se santifiquen, no lo hacen. Entonces el rey tiene que posponer la fiesta de la Pascua. ¡Wow! Para un judío la fiesta de la Pascua es como para nosotros 1 de mayo, no sé, algo tan importante. Y el rey, porque no tenía los sacerdotes suficientes, la cantidad de sacerdotes purificados necesario, pospuso, aplazó la fiesta de la Pascua un mes. Imagínense si nosotros tenemos que suspender la fiesta del fin de semana. Está todo en marcha, pastor. Sí, pero si no están purificados los líderes, ese servicio que presta un líder sin purificarse es un servicio que Dios no recibe. Siempre la santidad precede al servicio. La santidad precede a la adoración. Por eso nosotros venimos los domingos a cantarle y a adorar y a presentar nuestras ofrendas delante de Dios con tal desparpajo. Muchas personas, muchos no. Con tal desparpajo. Quiero decirte que nuestras ofrendas, adoración y servicio no son aceptados delante de Dios si no va acompañada con una vida de purificación. Eso es para los creyentes, para los líderes y para los creyentes. Para las personas nuevas, no, porque cuando llegó la mujer que había sido sorprendida en el acto del adulterio, Jesús la recibió tal como había venido. Le dijo, ahora sí, ojo, de ahora en adelante, nada de pecado, Pero para los creyentes, para los líderes, venir a la casa del Señor, tomar con tal trivialidad las cosas del Señor y venir a presentar nuestras ofrendas y nuestra adoración en impureza, sin santificar nuestra vida, es que Dios no va a recibir ese servicio. Y estos sacerdotes no querían santificarse. Ese es el gran problema que tenía Ezequías. Dice 2 Crónicas capítulo 30 versículo 2. El rey y sus jefes acordaron celebrar la Pascua en el mes segundo, ya que no podían celebrarla a su debido tiempo porque los sacerdotes no se habían santificado en número. Está tan claro. Ahora, ¿quieren saber una cosa? Pasó el mes, dice, voy a posponer la fiesta un mes para que los líderes se santifiquen. Pasó el mes y llegó el día de la Pascua. Imagínense cuál fue el problema que tuvo Ezequías. Que los líderes no se le habían santificado. Pasó un mes. Llegó el día de la Pascua. La gente venía de todo el país. Traía sus ofrendas para adorar al Señor. La gente se volvía a Dios. Pero los líderes, los sacerdotes, no estaban santificados. Y se avergonzaron, fueron avergonzados públicamente ese día. Vieron que la gente era diligente en buscar a Dios y ellos, líderes, que deberían dar el ejemplo, todavía no se santificaron. Y el rey dijo, de ninguna manera, la fiesta no comienza. Así que dice, se sintieron tan avergonzados porque la gente venía, era más diligente en venir a adorar al Señor y ellos, los líderes, no se habían santificado. Se sintieron tan avergonzados que ese día se purificaron. Dice 2 Crónicas capítulo 30 versículo 15. Muchos de los sacerdotes se sintieron avergonzados por no haberse preparado, es decir, no se santificaban para la Pascua. Y entonces
fueron y lo hicieron de inmediato, el día de la celebración. Luego, y acá quiero imprimir la última enseñanza. Luego ¿de qué? Luego de santificarse. Luego ¿de qué? Luego de santificarse. Luego ¿de qué? Luego de santificarse. Luego de esto, de santificarse, los sacerdotes pudieron hacer su trabajo. ¿Luego de qué? De santificarse. La santidad precede al servicio. No importa qué hagas para Dios. No importa si estés en el púlpito o barras el piso. No importa si trabajes con niños o trabajes con adultos. No importa si eres predicador o eres jefe de payaso. No importa si te metes dentro de un muñeco para hacer mímicas una vez al mes y ni siquiera hablas, no importa. Cualquier acto de servicio que prestemos al Señor no será recibido si no se hace en santidad y en purificación. No será recibido. Por eso dice el texto, luego que se purificaron, pudieron servir. Antes no. ¿Y qué pasa si yo sirvo sin purificarme? Tu servicio no es recibido, tu ofrenda, tu adoración no es aceptada. Tu oración son palabras al viento. ¿Y de dónde lo saca eso, pastor? Dice 2 Crónicas, capítulo 30, versículo 27. Luego ¿de qué? De santificarse. Los sacerdotes y los levitas se pusieron de pie, como hace el pastor cada domingo, y bendijeron al pueblo, como hace el pastor cada domingo. Y Dios, ¿qué dice? Y Dios escuchó su oración, la oración de los levitas y sacerdotes santificados. Y Dios escuchó su oración desde su santa morada en el cielo, como diciendo, luego, cuando estos se purificaron, estos comenzaron a hacer su trabajo y el trabajo que hacían era recibido por el Señor escuchó y bendijo al pueblo. Pero ¿qué pasa si los levitas y los sacerdotes quieren pararse y bendecir al pueblo y hacer el trabajo que tiene que hacer un líder sin santificarse? Pues entonces no son escuchadas esas oraciones. Qué importante es la vida del líder. Qué importante es la vida de los pastores y de los líderes en una iglesia. Qué crucial que es que ellos vivan en santidad. Qué crucial que ellos caminen en santidad, se acerquen cada día más a Dios, porque cuanto más cerca de Dios esté un líder, cuanto más lejos esté del pecado un líder y más cerca de Dios esté, más bendecida va a ser la iglesia. Su oración, su trabajo ministerial va a ser escuchado y va a ser recibido por el cielo. Pero ¿qué pasa si un líder se para y trata de impartir a la gente, ya sea en el ministerio, ya sea en los niños o ya sea en el púlpito? Trata de impartir en la iglesia, trata de impartir sin haber sido santificado. Pues entonces dice el texto que Dios no escucha su oración y su trabajo es en vano y la iglesia no es bendecida. Hago un llamado a todos los pastores y líderes de la iglesia. El resto de la gente se tapa los oídos. Líderes, los amo. Y quiero decirte, pastor líder, quiero decirte, no te escogió el pastor Sinali. Has sido escogido por Dios. A Él rendimos cuenta. Quiero decirte la tarea importante, el privilegio que tenemos de servir para Dios. Pero tenemos que hacerlo en santidad. Porque es la forma que agrada a Dios. Es la forma en la que nuestro servicio es recibido por el Señor. La santidad precede a nuestro servicio. La santidad precede a nuestra adoración. La santidad precede a nuestra ofrenda. La santidad es lo primero. Santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Es decir, nuestra comunión está condicionada a nuestra santidad. No solo la comunión, sino la productividad. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 dice, si se mantienen alejados del pecado, si se mantienen alejados del pecado, si se mantienen alejados del pecado, entonces serán un instrumento de oro purísimo que Cristo podrá usar para sus más elevados propósitos. Si se mantienen alejados del pecado. Líderes, los convoco a que nos santifiquemos. Los convoco a que juntos nos tiremos delante de Dios en nuestras casas, en nuestros hogares y busquemos que el Espíritu Santo nos indique qué está mal en nuestra vida, qué no está bien. Que sea el Señor quien nos convenza de pecado. Y cuando Dios lo hace, posiblemente ya el Espíritu Santo lo esté haciendo en esta tarde. Si Dios, el Espíritu Santo, te está convenciendo de pecado, no endurezcas tu corazón, porque Dios quiere usarte, porque hay una obra de Dios para tu vida que tú puedes abortar. No la va a poder abortar el pastor, ni la va a poder abortar el diablo, pero sí tú puedes abortarlo. Llamo a la iglesia, llamo a los líderes, a los pastores, a que nos santifiquemos. Porque el futuro de la iglesia depende de este acto de los líderes y pastores. Cuanto más santos seamos líderes y pastores, más camino de la santidad y más cerca de Dios estemos y más lejos del pecado, más bendecida va a ser nuestra vida primero, nuestra familia y también lo que hagamos para el Señor, la iglesia. No importa lo que hagas. Pastor, yo ni hablo, me meto dentro del muñeco y hago mi... De ninguna manera, hermano. ¿Quién dijo que eso es menor que estar predicando aquí arriba? Pastor, yo creí que esto... De ninguna manera, hermano. Y yo paso... De ninguna manera. Todo nuestro servicio es aceptado delante del Señor si lo hacemos en santidad, con un corazón puro. Quiero llamar a todos a que purifiquemos nuestra vida, santifiquemos nuestra vida. Dice Ezequías, hizo eso y tuvo un avivamiento. Mal no le fue, ¿no? Sabía por dónde empezar. David hizo eso y trajo el arca de la presencia y Israel vivió la mejor temporada de toda su historia. Esta gente sabía cómo atraer la presencia de Dios. Pues el secreto está revelado. El camino es la santidad. El camino es alejarnos del pecado. Nada de compromisos con la maldad, nada de compromiso, de complicidad con la maldad. Alejarnos del pecado y volvernos a Dios. ¡Wow! Eso trae bendición sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu ministerio. Eso trae bendición. Los convoco a todos a purificarnos, a santificarnos, porque eso agrada a nuestro Dios. Porque eso le lleva gloria a nuestro Dios.